alabanzas como favoritas, pero no debemos permitir, hermanos, que nos gane la emoción y romper el orden que hay. Nos es difícil a veces exclamar un gloria a Dios, porque ya están pidiendo la alabanza. Debemos ser más ordenados en esto, hermanos. Es una bendición que llueva, hermano. A algunos les parece incómodo, la lluvia es una bendición de parte del Señor. Le damos gloria por eso. ¿Verdad? Mira, hasta lluvia aquí adentro. Vamos a buscar en Hechos capítulo 8. ¿Cuántos de los que están aquí son bautizados? Quiero pensar que la mayoría son bautizados. Entonces, tienen un gran compromiso, hermanos, que han hecho delante del Señor. No solamente el compromiso de estar en la pila ese día, sino de toda una vida continua, hermanos, de ser o caminar como gente que ha sido bautizada. Antes de leer Hechos, ahí ustedes quédense en Hechos, capítulo 8, yo voy a leer un versículo de Marcos, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es uno de los pasajes que citamos aún en las predicaciones. Al que creyere y fuere bautizado, dice el Señor Jesús, será salvo. Entonces para el Señor es importante el que la gente crea el evangelio, que sea salvo por el evangelio, pero también Él menciona y que sea bautizado. Bautismo es importante para el Señor y por alguna razón Él quiere que nosotros seamos bautizados. En Mateo capítulo 28 dice que id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos. O sea, para el Señor es importante. Y yo creo, hermanos, que no debemos menospreciar mandamientos que son importantes para nuestro Dios. Por ejemplo, la cena. Cuando Él dice que debemos celebrar la cena del Señor. Yo no sé para cuántos de ustedes les es importante hacerlo, pero para el Señor lo es. Porque nos hace recordar, nos hace pensar en aquel gran sacrificio que fue ofrecido, en aquel gran pacto que el Señor hizo y selló con su sangre para darnos la redención. El igual, el ser bautizado, Él quiere que tú te bautizas para que tú recuerdes el compromiso que hiciste de caminar con Él. Ahora sí paso a Hechos capítulo 8. Voy a leer la historia de un hombre que fue bautizado, pero veo algunos problemas en él. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 'Vamos a leer desde el versículo 9. Había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que hacía, estaban atónitos. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén
habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, y a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Hasta ahí, hermanos. Tenemos a este hombre, hermanos. Y según mi criterio, hermanos, yo estoy en duda si este hombre fue salvo. Aquí dice la Biblia que él creyó entonces y fue bautizado. Pero según la conducta y manera de pensar que él refleja en este pasaje, me hace pensar que él no fue salvo. Ahora, yo no sé si esté equivocado, porque yo no conozco el corazón de las personas, pero sí es conocido el árbol por el fruto que da. Nosotros podemos juzgar a una persona dependiendo de la manera de hablar, de pensar, de hacer. Llegamos a juzgar: esta persona es de esta manera. Pues te digo, yo estoy algo en duda y me baso, por ejemplo, hermano, en algunas cosas que leímos aquí. Por ejemplo, dice la Escritura que él creyó entonces. ¿Por qué habla de un entonces? Un entonces eso es como un momento, hermanos. Es que como si él creyera por ocasión, o en su momento creyó, pero después ya no. Como aquellos que predicó el Señor Jesucristo, que dijo que alguna parte de las semillas caería en cierto terreno, que cuando venga la tribulación y estas cosas, pues se acaba su fe o su raíz, porque no tiene raíz. O sea, son momentáneos. Y yo conozco muchas personas que han creído momentáneamente, hermanos, y ya no están entre nosotros. Pues en sus momentos hasta se gozaron, pero ya no están, hermanos. Dice que él creyó entonces. Ahora también otra cosa que encuentro aquí, hermanos, es que también él creyó por la vista, como él está viendo las señales que hace Felipe. Él quedó atónito también y maravillado. Él está creyendo por la vista, hermanos. No está creyendo por fe. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no viere la señal de los clavos en sus manos y en su costado, no creeré. O sea, Tomás aún necesitaba ver señales, ver evidencias. Y este hombre, lo que pienso es que él está creyendo por lo que estaba observando. Él primero tiene a toda una ciudad embelesada con sus encantos, con sus hechicerías, con sus artes mágicas. Los tenía embabosados a todos. Todos creían en él pensando que él era la gran virtud de Dios. Pero ahora el embelesado es Simón, porque él se da cuenta que Felipe tiene verdadero poder para cambiar el evangelio que les predica, las vidas. Y mira, este hombre está ahora creyendo por lo que mira, está viendo un poder superior.
Pero él cree de esta manera, hermanos. Y luego yo pienso, él les ofrece dinero. Él está pensando en comprarle a Dios un don. ¿Para qué lo quería él? Él está acostumbrado a lucrar con los hechizos, poderes mágicos. Él no era guiado del Espíritu Santo, hermano. Te digo, yo no sé si él fue guiado del Espíritu Santo, pero no lo creo, hermano. Este hombre está en su naturaleza ofreciendo dinero, pensando comprar un favor de Dios. Y yo no sé si este hombre al final tomó su cruz, si siguió en pos del Señor, si se renunció a sí mismo, pero encontramos que no fue así. Es más, cuando llega Pedro y él empieza a tratar con ellos, le dice el Señor, le dice Pedro, tu dinero perezca contigo. Tú no tienes parte ni suerte en esta obra, en este negocio. Esto no es parte de ti. Arrepiéntete, le dice. Se supone que él era un converso, pues había creído. Se supone que él estaba en su primer amor, gozándose. Pero Pedro le dice, tú estás en prisión de maldad. En hiel de amargura vives. Tu corazón no es recto delante de Dios. Y le demanda, debes arrepentirte. ¿Qué pasó entonces, hermanos, con ese Simón? Supuestamente él había creído, él había renunciado a sí mismo, él estaba dispuesto a seguir a su Señor. Como él lo dije, como él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que una palabra tan dura para muchos comodines. Y aquí le está diciendo Pedro a Simón, tú no tienes parte ni suerte. Yo veo que vives en prisión de maldad y vives en hiel de amargura. Qué triste, hermanos, para este hombre. Quizás él no había comprendido ni siquiera por qué fue bautizado. Ni siquiera tuvo comprensión de lo que significaba el ser bautizado. Pero él dice aquí, Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. O sea, qué duras palabras, hermanos, para este hombre falto de entendimiento. Muchos piensan que el bautismo es algo, como si fuera un complemento que puede ayudar a la regeneración del hombre. Recuerdo hace años cuando empezábamos a reunirnos aquí, y llegaba un joven, creo que se llamaba Rafa, no estoy muy seguro si ese era su nombre, pero llegó varias veces y me buscaba y me decía que lo bautizara. Bautíceme, por favor. Yo quiero ser bautizado. ¿Cuándo van a bautizar? Y a veces llegaba drogado, en malas condiciones. Pero él pensaba que siendo bautizado, esto le iba a ayudar en gran manera, pero él no entendía, ni siquiera tenía la fe correcta para poner su confianza en el sacrificio de Jesús para ser salvo. Él creía en Jesús como lo hace mucha gente, hermanos. Créeme, mucha gente cree en Dios, pero no son salvos. Predicamos a la gente en el mundo y no nos cuesta trabajo predicar a Jesucristo crucificado porque la gente lo conoce, saben que Él murió, que fue crucificado. O sea, no estamos llegando a un país donde se desconoce el nombre de Jesús, donde es más difícil anunciar de alguien que ni siquiera tiene ni idea quién fue. Este país fue evangelizado por españoles y les enseñaron la cruz, les enseñaron a Jesús, que Él fue muerto por los pecados. Entonces, cuando nosotros vamos y les predicamos a Cristo crucificado, sí saben de quién estamos hablando. Nos es fácil comunicarnos, pero eso no significa que porque sepan que Él es el Salvador, sean salvos, porque no lo son, hermanos. Cuando les lees las Escrituras es cuando ya las rechazan.
ya no aceptan. Y así hay muchos que piensan que por ser bautizados ya lo lograron. Yo he encontrado gente en la calle que me dice, yo fui bautizado, pero están en peores condiciones, hermanos. Viven en algún vicio, o viven hundidos en algún pecado, o viven en fornicación, o están en adulterio, y dicen, pero yo fui bautizado. O sea, ni siquiera tienen idea por qué se bautizaron. Eso es triste, hermanos. Amén. Hay quienes dicen, pues, yo he creído, pero solamente me falta el bautismo para ser salvo. Como si el bautismo fuera el complemento o un requisito importante para que se pueda lograr la salvación, cuando no lo es. Tienen la idea, solamente me falta ser bautizado para poder ser salvo. O sea, ¿no es suficiente el sacrificio de Cristo entonces? Hay quienes también, hermanos, hemos bautizado aquí mismo algunos, ¿y dónde están? Ya no están, hermanos. ¿Cuántos se han ido de la iglesia también, hermanos? Y ahora vive el mal. O sea, no han entendido, hermanos, la conversión, ni por qué se han bautizado o quieren ser bautizados. Allí mismo en Hechos vemos un contraste, hermanos, también. En una de las conversiones, allí dice en el versículo 26, dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al mediodía al camino que desciende de Gaza a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto por todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y él acudiendo, Felipe le oyó que le leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca, en su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle, y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Mira el gran contraste, hermanos. Tenemos a otro hombre, hermanos, y vemos su conversión, hermanos. Yo pienso, por ejemplo, en este hombre. Él es guiado del Espíritu Santo. Toda su conversión, hermanos, fue guiada del Espíritu Santo. Primero él es guiado a ir a Jerusalén, a celebrar o adorar en esta fiesta, hermanos. Él está, después de regreso, él es guiado a tomar las Escrituras y a leer precisamente Isaías capítulo 53. Él es guiado a la Escritura y él empieza a sentir inquietudes. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Él siente ahora la necesidad de conocer quién es este. Y luego el ángel dice, habla a Felipe, ve a tal parte, al camino de Gaza. Y luego el Espíritu Santo habla a Felipe diciendo, acércate al carro. Y luego hace preguntas y él dice, sube a mi carro y explícame
¿qué está sucediendo? Y este hombre, Felipe, le predica el evangelio y este hombre lo cree. Él está convencido de que Jesucristo es el enviado, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Gloria a Dios. Amén. Y cree, hermanos, y cuando pasan por el agua, dice, aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Felipe simplemente le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. No hay ningún impedimento. Si verdaderamente crees de corazón, él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice. Amén. Gloria a Dios. Descienden al agua, hermanos, y le bautizan. Y luego este hombre, el Espíritu arrebata a Felipe, ya no lo ve más. Pero este hombre va por su camino gozoso, cantando alabanzas al Señor. Gloria a Cristo. Porque ahora es salvo, ha entendido la conversión, hermanos. Aleluya. ¿Sí ven la diferencia entre Simón y este de Candace, hermanos? Simón está en hiel y amargura, pero este hombre está lleno de gozo, hermanos. ¿Sí ven la diferencia cuando es una verdadera conversión? El corazón se nos hincha de gozo y de alegría y de esperanza, hermanos. Porque somos salvos, porque alguien nos amó de tal manera, hermanos. Y en cambio, a Simón lo vemos, dice, en hiel y amargura y en la esclavitud de su propia maldad, en una prisión del cual él necesita que alguien lo libere, hermanos. ¿Cómo está usted, hermanos? ¿En qué condición o posición está? ¿Estás como el eunuco de Candace? ¿O como Simón, en hiel y amargura? ¿O te encuentras en prisión de maldad todavía, hermanos? No todos los que están en las iglesias son salvos. Yo no conozco el corazón, pero no todos los que están en las iglesias, hermanos, son bautizados, son salvos, hermanos. Hay iglesias llenas de personas, pero no tienen ideas por qué están aquí. Analiza tu corazón, hermanos, que si tú estás sentado en este lugar, hermano, es porque sí eres salvo. Tú sí has creído verdaderamente en el Señor. Y si fuiste bautizado, es porque hiciste el compromiso de vivir para el Señor, hermanos. Que esa sea, hermanos, tu mentalidad, hermanos, porque fuiste bautizado. Hay muchos, como el bautismo católico, es invento religioso que fue por aspersión. El bautismo por aspersión, que solamente rocean unas gotas en la frente del bebé, supuestamente para quitar el pecado original o borrar el origen del pecado que produce la maldad en el corazón de la persona. ¿Funciona esa cosa? No funciona, hermanos, porque yo fui bautizado cuando era pequeño. Bueno, eso me dijeron. Yo ni estaba consciente de nada. Y borró el pecado original. Si hubiese sido borrado ese pecado de mí, yo no tuviera tendencias al mal. Yo no estaría buscando la maldad, hermanos. Pero esa raíz está aquí adentro, hermanos. Ese bautismo fue inútil. No puede borrar el pecado, hermanos. Ni lo puede quitar, hermanos. Solamente se aprovecharon de la ignorancia de las personas para sacar dinero. Es la verdad, hermanos. Y si hay alguien aquí que es católico, no lo estoy ofendiendo. Averigüe la verdad usted mismo y se va a dar cuenta que le han defraudado. Amén. El bautismo, hermanos, no es un medio de regeneración. Aunque te laves con agua de grana, dice la Biblia, esto no puede limpiar tu pecado. El bautismo es simbólico, hermanos. Es físico. No es un medio de regeneración espiritual, hermanos. Solamente es la señal de ser bautizados, de dar ese testimonio de que hemos muerto al pecado, hermanos. De aceptar el compromiso, la responsabilidad de caminar para Dios. Esto es simplemente así de sencillo, hermanos. No es un agua mágica, créeme. Cuando entra uno a la pila, no hay agua mágica donde entras tú allí y sales, ay, mira el mundo de color de rosa. No existe eso, hermanos.
Tú entras allí y el agua queda más mugrosa, hermanos. No es mágica, hermanos. Entonces no es un medio de ¿cómo se dice? De regeneración, hermanos. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir o sepultar. Esos son sus sinónimos. Sumergir o sepultar. Y eso precisamente fue lo que hizo. Que cuando fuimos bautizados, fuimos sepultados, hermanos. Cuando salimos de allí, que emergemos, es simbolismo también de la resurrección, hermanos. Entonces, por lo menos el bautismo tiene tres aspectos, hermanos. Que cuando uno es bautizado, queda uno unido a Cristo. Cuando uno es sepultado es porque uno está dando testimonio del compromiso de que vas a amortecer y vas a sepultar el viejo yo. El viejo hombre que está viciado con todos los deseos del error. Y cuando emerges, cuando sales del agua, ese aspecto es de que voy a nacer de nuevo. Voy a dar testimonio de caminar en novedad de vida como una nueva criatura, hermanos. De hecho, dice en 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, dice en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Aquí habla del bautismo de Moisés, que todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Cuando Israel salió de Egipto, hermanos, ellos vivieron allá en Egipto como esclavos. Cuando ellos salen de allí, ellos tuvieron que entrar a las profundidades del mar. Obviamente no, el mar fue partido, pero ellos descendieron a la mar, hermanos. Están en lo profundo, están siendo sepultados ahí, hermanos, porque ellos tenían que dejar todas sus cargas, toda su esclavitud, toda su servidumbre, tenían que dejar allí en ese mar, hermanos. Y cuando ellos iban a salir del mar, hermanos, iban a salir limpios como nuevas criaturas, hermanos, sin cargas. Y luego Dios les provee una nube, hermanos, donde les iba a iluminar el paso, hermanos. Donde ellos iban a caminar ahora con luz, con una vida ya sin tinieblas, hermanos. Por eso había una nube de fuego por la noche y una en el día, hermanos. Y de esa manera está simbolizando que al entrar allí se ocultan y cuando salen al nuevo comienzo, a la nueva vida. Se rompe la música. Fue mala idea hacer de este lado. Bueno. Pero así nosotros, hermanos, nos adentramos a las aguas. Por eso es bien importante cuando alguien se va a bautizar, piensa el compromiso que va a hacer. Porque te digo, sería triste que no entendamos de qué se trata ser bautizados. Es más, hay una alabanza, hermanos. Vamos a ahogar esa música. Hay una alabanza. Vamos a buscar, ahí no se pare, en su himno, saque su himno y vamos a entonar la alabanza número 38 y después continuamos con el mensaje, hermanos. Alabanza número 38. Pero quiero que ponga atención en sus estrofas, porque a veces, hermanos, solamente cantamos, pero ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos cantando. Pues vamos a entonar alabanza número 38, hermanos. Ese himno me gusta porque habla precisamente qué es ser bautizado. Vamos a estar sentados, hermanos, para no hacer recta desorden, hermanos. Y también para que desde allí sentado, hermanos, estés leyendo y pensando, si tú fuiste bautizado, si tú estás entonces viviendo de tal manera como bautizado. ¿Lo tienen el 38? Empezamos. Los que somos bautizados comenzaron al pecado, somos muertos, que ya tenemos en su luz, sepultados juntamente
Hace falta ensayar, ¿eh? Sí leyó, hermano, las frases de este himno. Dice que los que somos bautizados al pecado somos muertos. Y luego dice otra estrofa, y no andamos como antes en caminos de pecado, sino en novedad de vida que el Señor aquí nos da. Esa debe ser la finalidad, hermanos, del que fue bautizado, caminar en novedad de vida y no vivir en el pecado. Dice, el bendito amor de Cristo nos constriñe, pues murió para que ya no vivamos para nosotros, mas para Dios, hermanos. Es muy importante, hermanos, no olvidar que tú fuiste bautizado. Vamos a buscar en Romanos capítulo 6. Al principio les había preguntado quién había sido bautizado y la mayoría dijo casi amén o levantó casi su mano. La pregunta que ahora les vuelvo a hacer, ¿y vives como bautizado? ¿Vives como sepultado? ¿En verdad has sepultado tu viejo yo? ¿Tu vieja naturaleza? Cada día haces la lucha, te esfuerzas por amortecer esa vieja naturaleza que nos inclina hacia el pecado, hermanos. ¿Qué está pasando? Dice aquí en Romanos capítulo 6, dice en el versículo 1, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que son bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje es muy claro, hermanos. El apóstol Pablo nos describe el que es ser bautizado. Ya es ilógico, hermanos, que una vez que uno toma este paso, queramos volver otra vez a vivir en el pecado. Se supone que en esa tumba del agua quedó enterrado, hermanos. Por eso dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Todavía vivimos en el pecado, hermanos? ¿Todavía nos goza el pecado? ¿Todavía sentimos la tentación de buscar el pecado, hermanos? Cuando se supone que hemos muerto para el pecado y que ahora nuestro nuevo andar es vivir para Dios. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol? Que tenemos ese compromiso y que es ilógico que el haber muerto el pecado tratemos de vivir todavía en él.
Esto es muy duro, hermanos, por causa de nuestra naturaleza. Porque todos los días tenemos esa tendencia, hermanos, de pecar. ¿Quién no tiene luchas con su carne, hermanos? Todos estamos luchando todos los días, hermanos. Todos los días somos bombardeados por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos desordenados de hacer el mal. Y luego tenemos un enemigo tan feroz que está buscando cómo hacernos mucho más mal, hermanos. Dice aquí el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es muy duro, hermanos, te digo esto, pero ese fue el compromiso que hicimos al ser bautizados, a crucificar todos nuestros instintos negativos, hermanos. Y pienso en no servir más, no ser más presas del orgullo, del engaño, de la mentira, de los vicios, de la maldad, hermanos, de las cosas que ofrece este mundo. Tenemos que, hermanos, esforzarnos. ¿Por qué hoy en día el cristianismo es tan barato? ¿Por qué no es valorado? ¿Por qué es tan trivial? ¿Por qué es tan diluido? ¿Por qué cualquiera hoy dice, yo puedo creer, yo puedo hacer como ellos, yo mira cómo viven, yo también puedo creer como ellos? Porque no están viendo ningún esfuerzo de sacrificio en nuestras vidas, de renuncia hacia el pecado, hermanos. Eso es lo que pienso, que deberíamos ser más esforzados en esta parte. Se para uno en la mañana y el cuerpo dice, celular, sacrifica tu cuerpo, tus deseos, dice aquí, no le des más oportunidad a que se fomente en ti el pecado, hermanos. No debemos permitir que reine sobre nosotros, como dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, hermanos. Él no debe de ser nuestro amo, hermanos. El pecado ya no es nuestro amo, porque fue crucificado juntamente por la muerte de Cristo. Yo creo, hermanos, que sí debemos esforzarnos. ¿Usted vive como bautizado? ¿Vives como crucificado? ¿Has tomado tu cruz? ¿Has seguido en pos del Señor? No sabemos, hermanos. Pero también cuando uno emerge, hermanos, el simbolismo de la resurrección se supone que es para caminar en novedad de vida. Dice, por ejemplo, en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué es andar en novedad de vida? O sea, es como empezar de nuevo, hermanos, a dar un giro total a como veníamos caminando, hermanos. Caminar en novedad de vida, hermanos, es ir en pos de lo que es bueno, hermanos. Pablo lo entendió muy bien, hermanos, allí en Gálatas. Busquen en Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pienso en estas frases de Pablo, hermanos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo. Ahora, ¿quién vive en tu vida, hermanos? ¿Quién está viviendo? ¿Quién está reinando en tu vida? ¿Jesucristo o tú o el pecado? Pero dice, no reina el pecado
en vuestro cuerpo mortal. Debemos desecharlo. Luego dice aquí Pablo, y vivo no ya yo, porque él renunció, tomó su cruz y fue en pos de Jesús. Tú no puedes ver en toda su carrera, hermanos, un hombre sacrificado por el eminente amor y conocimiento del Señor. Pero ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice. Esto, hermanos, precisamente es lo que nosotros debemos meditar cada día que nos paramos de la cama y vamos a salir. ¿Para quién voy a vivir este día hoy? ¿Para satisfacer mis concupiscencias? ¿Para vivir en mis deleites? ¿Para continuar en el pecado? ¿O voy a vivir por la fe del Hijo de Dios? Para hacerle honor a su gloria. Voy a vivir para servir a mi Señor, porque es lo que hacía Pablo, hermanos. Al estar crucificado con Jesús, dice: Señor, yo también he muerto contigo, Señor. Ahora mi cuerpo está crucificado, hermano, Señor, aquí. Ya Él sacrificó sus deseos, su voluntad, sus necesidades, todo lo había crucificado. Dice: ahora lo vivo para mi Señor. Qué glorioso sería, hermanos, si como cristianos cada día amortificáramos nuestra carne, crucificáramos nuestro viejo yo y camináramos en esa novedad de vida, hermanos. Entonces el mundo quedaría atónito pensando: algo está pasando con esa gente, porque tienen algo. Y no es lo que enseña la religión, es lo que enseña el Salvador. Dice en el capítulo 5, hermanos, de ahí de Gálatas, ahora tenemos música de fondo, Gálatas 5:24, hermanos. Dice 6:24, perdón. No es el 24. Gálatas capítulo 6. No es 24. 14, perdón. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, hermanos. Me sorprende también, hermanos, esta frase. Dice Pablo que el mundo le fue crucificado a él, pero que también él está crucificado para el mundo. O sea, el apóstol Pablo había pensado: yo he muerto para el mundo. No me interesa tampoco a mí el mundo. El mundo ha muerto para mí también. Me gustaría a mí, hermanos, poder decir: soy crucificado el mundo y el mundo es crucificado para mí. Pero a veces estamos tan ligados del uno del otro, hermanos. Es difícil crucificar, que el mundo sea crucificado para nosotros, porque todo el tiempo está en nosotros, hermanos. ¿Qué tal amistades? Amistades que tú sabes que no son convenientes. ¿Te son crucificadas también? ¿Las has crucificado en esa cruz? Dice aquí la Biblia que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, está diciendo que no debemos entonces ya aceptar ninguna de sus ofertas de maldad, hermanos. Pero el mundo es tan bonito, tan atractivo, tan llamativo. Siempre me ofrece lo que mi carne desea. El mundo debe ser crucificado para ti. Usted debe ser crucificado también para el mundo. Porque eso es lo que está diciendo aquí. De ser crucificados. De vivir una vida en novedad de vida, hermanos. ¿Qué es vivir una vida en novedad de vida, hermanos? Pues es una vida que esté llena de luz. Debe de haber luz en nuestras vidas, hermanos. Esperanza, debe haber gozo, hermanos. Recuerden, hicimos un compromiso, hermanos, de llegar a la pila para enterrar allí, sepultar allí, hermanos, nuestro viejo hombre. Dicen: sí, pero fue simbólico. Sí, pero tiene un gran peso. Fue simbólico porque es agua, pero en la vida espiritual todo cristiano debe de sacrificar su carne, debe crucificarla juntamente en esa cruz. Por eso el Señor decía: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz.
Debes crucificar cada día tus anhelos, tus pensamientos, tu voluntad, tu criterio, tus propios planes, y luego todo transformarlo en pensar, tengo un nuevo amo, tengo una voluntad digna a la que debo de servir. Y créeme, hermanos, lo que el Señor nos ofrece es bueno. La vida que Él nos ha ofrecido es buena, hermanos. Piensa, tú fuiste bautizado, hiciste un gran compromiso, hazle honor a tu palabra, hermanos. ¿O nada más fue ese día por la diversión de meterte al agua? No debe de ser así, hermanos. Me da tristeza, te digo, cuando sé de algunos que fueron bautizados, pero ya no están entre nosotros. Porque nunca pensaron qué hicieron, por qué se bautizaron. Para Cristo es importante el ser bautizado, el que tú seas sepultado. Es lo que significa, hermanos, ser bautizados, ser sepultados. Y eso es lo que cada día, hermanos, debemos nosotros de levantarnos de la cama pensando, ya no puedo vivir mi vida porque fue sepultada. Y aparte, ¿qué sentido tiene, hermanos? ¿No decía Pablo allí en Romanos 6? ¿Qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas solamente era muerte, hermanos. Esa es la finalidad de toda mala concupiscencia ejecutada en nosotros. Su finalidad es muerte. Es lo que produce. El pecado produce problemas, produce dolores de cabeza, hermanos. Te produce tragedia en tu vida, desgasta tu vida, solamente arruina tu vida, hermanos. Cierto. Y lo que ofrece el Señor por servirlo a Él, ¿qué dice? Es vida eterna, hermanos, porque la paga del pecado, concluye el capítulo 6 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Sirvamos a nuestro nuevo amo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayámonos de aquí, hermanos, hoy pensando, hoy voy a vivir, no, ya vivo, no para mí, sino para el Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a tener un receso. Gloria a Cristo.